Yo pienso que no debemos dejar pasar el día ni el comentario que podamos hacer acá sin referirnos al fallecimiento del vicario de Jesús, el vicario de Dios en la tierra, el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, primer Papa que, aunque de origen italiano, Francisco realmente se llama Jorge Mario Bergoglio, un joven que no comenzó su vida religiosa desde muy temprana edad. Comenzó joven, pero no como muchos a veces piensan que entran, en vez de entrar a la universidad, entran al seminario y de ahí las carreras avanzan. Jorge Mario Bergoglio, el que hoy falleció como Francisco, Papa Francisco, estudió química y trabajó en la industria alimenticia en su país. Posteriormente, una enfermedad pulmonar, un problema de eso pulmonar, lo llevó al hospital y hubo que cortarle parte de un pulmón. Y eso, indudablemente, que limitó en gran medida muchas de las cosas que podía hacer una persona con solo un pulmón y medio, digamos. Indudablemente que esa era una condición que le iba a afectar, pero estamos hablando de un hombre con una voluntad creada con delectación de artista. Y el Papa Francisco nunca se arredró. Jorge Mario nunca echó hacia atrás. Tanto es así que dejó una gran impronta como obispo en Buenos Aires. Jorge Mario fue el obispo que debió enfrentar el corralito, fue parte, era obispo cuando ocurrió aquel famoso corralito que fue una crisis en Argentina de condiciones catastróficas. Y él fue obispo en ese momento y, por supuesto, parte de enfrentarse con la realidad gubernamental, económica, tratar de dirigir al pueblo para evitar quizá lo peor, todas esas cosas fueron las que enfrentó Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fallecido en la madrugada de hoy. Y Francisco, quien yo pensaba, le decía esta mañana a Yerjan, que tenía como 20 años, no, tenía 12 nada más. 12 años. 12 años. A Papa Francisco lo hicieron Papa en el año 2013 y estamos en el 25, estamos hablando de 12 años nada más. En 12 años creó una impronta en la iglesia. Miembro de una de las congregaciones religiosas más interesantes que hay, más interesante, más respetable. No solamente por la condición de intelectual que le imprime esa congregación, que es la Compañía de Jesús. Los jesuitas son intelectuales. Y además de eso, hacen votos de pobreza. Y viven como tal. El Papa Francisco pidió que a la hora de su muerte, la misa de cuerpo presente se le hiciera en la iglesia de Santa María la Menor. Es decir, en vez de ser en la iglesia San Pedro, que es la gran iglesia de la Iglesia Católica, el templo más imponente que tiene la iglesia, es un símbolo de la Iglesia Católica, decidió hacerlo en una capilla, prácticamente, si se compara. Si se compara esto con la basílica, en una capilla. O sea, estamos hablando de un individuo con una visión de la vida. Y eso le imprimió. Además, que mucha gente no sabe, el Papa que él sustituyó, cuando se decidió por Ratzinger, que fuera Papa, el Papa Benedicto XVI, uno de los más votados, el segundo más votado, o sea, tuvo al tri de ser Papa en ese momento, fue Jorge Mario Bergoglio. Realmente a quien eligieron fue a Ratzinger. Ratzinger era un intelectual,
Ratzinger era un tipo con una cabeza de este tamaño. Pero era uno del ala conservadora de la iglesia. Tan conservador era que en el momento en que fue elegido Papa Benedicto XVI, era la cabeza de la Congregación para la Defensa de la Fe. Y de ahí pasa a ser Papa. ¿Ustedes saben qué es eso? Congregación para la Defensa de la Fe es el Santo Oficio, es decir, el Tribunal de la Inquisición. Eso dirigía, cuando fue Papa, Benedicto XVI, Ratzinger, Joseph Ratzinger, que de alguna manera tiene que ver con una de las etapas más oscuras de la iglesia y más oscura de la humanidad. El oscurantismo le llaman a esa época en que la Iglesia Católica inició el proceso de la Inquisición. La Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, definitivamente. Y Francisco llega en un momento en que el Papa, cosa que era inédito, y si no era inédito, ese dato no lo tengo claro. Si no era inédito que un papa renunciara, había renunciado muy pocos papas, o han renunciado muy pocos papas. ¿Saben por qué renunció? Porque cuando Benedicto XVI llegó, la iglesia estaba metida en un gran escándalo mundial por el tema de la pederastía, cosa que no pudo evitar. De hecho, uno de sus más cercanos fue acusado de pederasta del Papa. Y esa fue una de las cosas por las que el Papa renunció. Y eso lo enfrentó Jorge Mario cuando llegó. Algunos lo critican porque no lo enfrentó de la manera como muchos esperaban, hacer una revolución. En la Iglesia Católica no se puede hacer una revolución, porque la Iglesia Católica no es una institución italiana, es una institución de Occidente, del mundo entero se puede decir, a pesar de que no todo el mundo entero cree en lo que cree Occidente en términos religiosos, pero del mundo entero, porque de alguna manera el Papa es un líder mundial que es un interlocutor válido para cualquier religioso o para cualquier individuo con poder político, social o económico. El Papa es un interlocutor válido. Pero ese Papa que llegó en esas condiciones, enfermo, con una condición de enfermedad que pienso yo que fue lo que le ganó la muerte en este momento, porque recuérdense que el Papa tenía como 2 meses internos, con problemas de salud, problemas respiratorios, que era su gran problema, porque tenía una condición física cuando llegó ahí, el tema pulmonar. Pero ese Papa fue el Papa que enfrentó la inmigración, lo que pasó con relación en Europa, no solamente para esta parte del mundo, en Europa. Fue el Papa que enfrentó las diferencias que habían en la iglesia. Fue el Papa que bajó, porque era un hombre sumamente humilde, bajó a los pobres. Fue el Papa que se relacionó, llamaba por teléfono a la gente, él mismo. O sea, era un hombre fuera de serie, indudablemente. Enfrentó algunos mitos de la Iglesia Católica, cosa que mucha gente pensaba, lo van a matar. Sí, eso se pensaba. Porque imagínate tú, fue un hombre que se acercó a los musulmanes, fue un hombre que se acercó a otras religiones, fue un hombre que compartió con otra gente a pesar de su creencia. Fue un hombre que entendió la diversidad dentro de su concepción como él la entendía. Fue un Papa con una visión totalmente diferente al conservadurismo extremo que a veces se imprime en la Iglesia Católica. Si uno se pone a analizar, las iglesias recogen en su seno a una serie de gente, una diversidad de personas. Y lo único que hay que enfrentar dentro de la religión es el desenfreno. Lo único que hay que enfrentar es aquello que pueda dañar o hacer daño a otros u otros. Pero tú tienes obligatoriamente
que aceitarlo a todo el mundo. Es como los estados, son como las sociedades. Porque la sociedad, indudablemente que tiene, acopia dentro de su seno una serie de personas y una serie de criterios e ideas. Y eso pasa con el rito católico. Porque recuérdense que la mayoría, o sea, la divisa básica y fundamental de la religión católica es que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si es así, todos somos de alguna manera un poco Dios, aunque llevemos al diablo dentro. Porque indudablemente que ese es otro aspecto. El otro aspecto es que si tú crees en Dios, tienes que creer en el demonio obligatoriamente, por aquello del yin y el yang, ¿verdad? Por aquello de que tú tienes que pensar en que lo único que justifica la creencia y que tú estés de este lado, del lado bueno de las cosas, es la existencia del mal. Entonces, eso de alguna manera es lo que las iglesias tienen que vender. Yo pienso que nosotros hemos perdido un gran papa, no solamente porque era latinoamericano y planteó un hito, creó un hito en la historia de la iglesia. Primer papa jesuita, primer papa latinoamericano y primer papa con una visión de conjunto sobre la sociedad. Y eso es importante, porque en definitiva no importa lo que yo piense, no importa lo que yo crea. Lo que importa aquí es que uno mire a la sociedad, uno mire al resto de tus congéneres, de la gente que te rodea, con la debida inteligencia para entender que podemos estar en diferencia, pero podemos convivir. Paz al alma y a los restos. De Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, amado José Rosa.